Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy voy a hablar un poco sobre la minería, porque yo creo que estos días parte de lo que está pasando en el mercado puede ser debido a los mineros, ahora lo vamos a explicar, y cómo veo yo la minería y cómo debería enfocarse, porque creo que ahora mismo los mineros lo enfocan desde otro punto. Y creo que se podría enfocar mucho mejor una empresa minera que como se enfoca en la actualidad. Y voy a comentar mi reflexión porque lo he estado pensando y a ver qué os parece a los demás. Bueno, ha habido una caída de hash rate estos últimos días, como podemos ver aquí. Este es el gráfico del hash rate, la línea azul. Y ha pasado de 600.000, 605.000 aproximadamente a 564.000. Es decir, hay mineros que están dejando de minar. Seguramente algunos ya estaban en pérdidas de esos mineros que han dejado de minar en precios superiores, pero al bajar más los precios, pues todavía hay más pérdidas que estaban y entonces han dejado de minar. Esto puede que esté detrás de esta presión a la baja que ha tenido Bitcoin. No lo único, claro, es algo que suma, porque no es lo único que ha podido presionar a la baja. El miedo, por ejemplo, a las ventas que pueda haber de los de MTGOX, ese es otra presión vendedora que ha habido. El miedo, no las ventas de MTGOX, porque no ha habido ninguna venta de MTGOX y es posible que ni las hayas. Es posible que la mayoría no vendan, pero la gente tiene miedo, entonces como tiene miedo ha vendido, pero es solo el miedo lo que ha hecho vender, no hay nada real porque la gente está suponiendo que va a haber muchas ventas con lo de MTGOX. Yo creo que no, yo creo que va a haber alguna, pero pocas y el mercado es capaz de perfectamente esas ventas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una caída del hash rate y eso sí que puede estar detrás de mineros que están pasando un poco de apuros con este precio. Pero si están pasando apuros es porque, bueno, yo creo que están enfocando la minería desde un punto en el que yo creo que no es el ideal, ¿no? Y voy a explicar qué es lo que pienso yo que debería hacerse o qué es lo que pienso que debería hacer una empresa minera en lugar de hacer lo que creo que están haciendo la mayoría de ellas, ¿no? La mayoría de las empresas, pues imaginaros cuando el precio de Bitcoin estaba antes del halving, en la fase bajista y en el mercado bajista, durante toda esta zona de aquí, durante toda esta zona, no solo los mínimos, sino toda esta zona, pues los mineros que estaban en la red de Bitcoin evidentemente eran rentables porque si no, no estarían, tendrían apagados los equipos, ¿no? Entonces, imaginaos en esta zona de por aquí cuando estábamos en 20.000, posiblemente los que estaban sosteniendo la red, los mineros que estaban en ese momento en la red estaban con unos costes por debajo de 20.000. En aquella época yo recuerdo algún vídeo que hemos hecho de que se hablaba de que la media de costes estaba en 14.000 y que había algunas empresas que incluso que tenían 11.000 de coste, ¿no? De minado de Bitcoin, ¿no? O sea, que estaban ganando dinero, ¿no? Pero la forma en la que operan estas empresas de minería no creo que es la óptima. Y voy a explicar por qué. Porque ellos, vamos a ver, lo que intentan hacer es minar a un precio por debajo del que está cotizando Bitcoin y cubrir los costes con ventas parciales de esos Bitcoin que minan. Es decir, si tú minas 1.000 Bitcoins y el coste que te sale a ti por cada uno de ellos es 17.000 o 14.000 y están en el mercado a 20.000, pues para pagar los costes de tu electricidad vendes por la diferencia. O sea, te quedas con algunos bitcoins, pero vendes parte para pagar esos costes. Entonces estás vendiendo a 20.000. Los estás minando igual a 14.000 y los estás vendiendo a 20.000. Estás sacando 6.000 de diferencia por cada bitcoin. No necesitas vender todos para cubrir los gastos, pero necesitas vender una gran parte. ¿Vale? Necesitas vender igual el 80% de lo que has minado, porque sacas igual un 20% de rentabilidad o necesitas vender el 70%, ¿no? Yo creo que esa manera de operar para las mineras, si entiendes Bitcoin, no es lo mejor. Porque ¿por qué vas a tener que vender a 20.000? Lo que tienes que hacer es, primero, o bien fondear la empresa con capital suficiente para que no tengas que vender ningún Bitcoin para los costes que tienes, fondear la empresa con fiat suficiente como para estar 4 años cubriendo los gastos y no tener que vender los Bitcoin en 20.000 para cubrir los costes de los que acabas de minar por 14.000.
Con lo cual, estás dejando esos Bitcoin en la empresa y los vendes más adelante cuando se revaloricen un por 3, como por ejemplo este caso, ¿no? Que estamos ya por 60.000. No los tienes que vender a 20.000 para cubrir los costes de ese mes. ¿Vale? Es verdad que tú has tenido un beneficio porque los has minado a 14.000 y los vendes a 20.000, pero será mejor que los mines a 14.000, pagues con dinero propio, capital propio, fiat, y los vendas en 60.000, porque los has estado minando durante toda esta época. Vamos a suponer que los has estado minando en 14.000. Si los vendes en 60.000, mucho mejor que no que los vendas en 20.000, ¿no? Es decir, no cubrir los costes con lo que estás minando en el momento, sino cubrir los costes con capital propio o, si no tienes capital propio, emite deuda como hace MicroStrategy. Emite deuda, pagas un porcentaje, lo que esté en el mercado, no sé a qué porcentaje puedes emitir la deuda de una empresa de minería de Bitcoin, pero lo que sea, un 7, un 8%, lo que sea, y sabes, o sea, si estás seguro de lo que es Bitcoin, sabes que el rendimiento medio anual de Bitcoin te va a dar más que ese 7% que estés pagando a ese capital para cubrir los costes. O sea, es lo mismo que está haciendo MicroStrategy, solo que en lugar de para comprar Bitcoins, para pagar los costes de la minería. Porque tú también estás como comprándolos, en realidad, porque estás pagando la electricidad y los aparatos de minería con los cuales los estás adquiriendo. No los estás comprando, pero estás pagando un precio por tenerlos, que es casi lo mismo que comprarlos, ¿no? O sea que es la misma situación. Si una empresa de minería entiende esto, no debería ahora mismo tener prisas por vender Bitcoin. Porque si hubiese hecho las cosas bien y hubiese comprado, o sea, y hubiese adquirido los Bitcoin durante toda esta fase a un coste de 14.000, 15.000, 16.000 e incluso mayor coste cuando estaba ya en 30.000, aunque el coste hubiera sido ya 20.000, si no los vendes en ese momento para cubrir costes porque tienes el capital suficiente en fiat para ir cubriendo esos costes, la rentabilidad que le sacas es mucho mayor. No le sacas un 20% de minarlos por 14.000 y que están a 20.000 y sacarle esa diferencia, un 30% o lo que sea. Le sacas mucho más, le sacas un por 3 a lo que estás gastando. Estás gastando 14.000 y no los vendes ahora, los vendes cuando están en 60.000. O vendes los que necesites, tampoco todos, porque si sigues pensando que es un activo que se va a seguir revalorizando en el largo plazo por encima del tipo de interés de un préstamo o por encima de la inflación, simplemente vendes cuando están en 60.000 una pequeña parte que te garantice que vas a tener capital durante los próximos 4 o 6 años, fiat, para no tener que vender los siguientes Bitcoin que mines ahora. Entonces, aunque estuvieses en pérdidas incluso en este momento, si tú te has asegurado que tienes el capital suficiente para aguantar los próximos 6 años pagando los costes, pues tampoco hay ningún problema. Porque sabes que eso va a ser temporal y que en algún momento va a subir. Aunque estés minando ahora con un coste, por ejemplo, de 65.000 y está en 60.000, si tú has hecho tus deberes y tienes el fiat suficiente para aguantar 6 años, da igual. Esperas y ya serás rentable. Si no eres rentable porque el precio sube, serás rentable porque otros mineros se claudicarán antes que tú. Porque si han estado haciendo lo otro, lo de vender cada vez que minas para cubrir los costes de ese mes, han estado sacando mucha menos rentabilidad que tú y no van a tener el mismo poder de resistir que tú. Entonces esto es como el chiste de esas dos personas que se encuentran de repente enfrente con un león en la selva. Y le dicen uno al otro, salgamos corriendo. Y le dice el otro, pero si no vamos a ser más rápidos que el león. Y le dice, pero es que yo no necesito ser más rápido que el león, necesito solo ser más rápido que tú. Pues aquí lo mismo, las empresas de minería solo necesitan resistir más que la competencia, porque en el momento que otra empresa de minería lo esté haciendo peor que tú, esa empresa se va a tener que retirar y automáticamente tú vas a recibir más bitcoins, porque la tarta se va a repartir entre menos y te va a tocar un cacho más grande, y como te toca un cacho más grande, pues ya vas a estar en positivo. Si ahora mismo estás en negativo en 65.000, pero eres capaz de aguantar 6 años de costes y sabes que Bitcoin va a subir en esos 6 años de precio más que la diferencia que estás ahora teniendo entre lo que tú pagas por minarlo y los Bitcoin que recibes, si tú eres el que aguantas, dentro de poco algunos van a sucumbir y tú vas a seguir siendo el que está en positivo.
Entonces, yo creo que esa es la manera de enfocar una empresa de minería de forma más eficiente. Y ganarías a todo el resto de mineras que estén haciendo lo otro, que estén haciendo lo de, bueno, mino a 14.000 y como está en 20.000 los vendo a 20.000 y tengo esa pequeña ganancia y luego tengo unos poquitos más ahí ahorrados y te ves ahora obligados a vender esos que tienes pocos, esos pocos que has podido ir acumulando, te ves obligado ahora a venderlos porque entras en pérdidas. No, de la otra manera no te ves obligado a nada. Simplemente has gastado fiat que se va devaluando con el tiempo encima, lo has estado gastando porque es capital propio, no has vendido los Bitcoin, te has aprovechado de toda la subida, vendes, si quieres, cuando tienes la subida, todos estos que has minado con 14.000 de coste, los vendes a 60.000, sacas el dinero suficiente para aguantar los siguientes 4 o 6 años, te quedas con el resto de Bitcoins y te da igual que estés en pérdida momentáneamente. Te da absolutamente igual, porque sabes que el resto van a estar peor que tú y en algún momento se van a desconectar y tú vas a volver a entrar en ganancias o el precio va a subir, porque sabes que es un activo que el precio va a subir. O sea, esa es la estrategia de MicroStrategy. MicroStrategy está endeudándose porque sabe que va a pagar menos de intereses con esa deuda que está asumiendo que los Bitcoin, que la rentabilidad que le van a dar los Bitcoin que compra con esa deuda. Pues los mineros deberían hacer lo mismo si realmente creen en Bitcoin. O sea, una empresa de minería debería enfocarse, yo creo, desde ese punto. Entonces no estaríamos en la situación que estamos ahora de que dicen, no, es que los mineros, algunos están vendiendo porque no han hecho las cosas realmente bien. Porque si estuviesen haciendo las cosas realmente bien y han estado minando Bitcoins con un coste de 14.000 hace 2 años o hace 1 año y medio, o de 20.000, no deberían estar con problemas ahora de que tengan que vender rápidamente, porque han hecho un por 3. Pero en realidad no han hecho un por 3 porque no han podido sostener esos Bitcoin hasta ahora, porque no tenían este planteamiento que estoy diciendo. No tenían el planteamiento de cubrir los costes con capital propio o con deuda en fiat. ¿Vale? Si tú hubieras cogido un crédito aquí como empresa minera para no tener que vender los Bitcoin que estás minando a 14.000, no tenerlos que vender a 20.000, hubieras cogido un crédito para pagar la electricidad, para pagar a los empleados que tengas, que no creo que sean muchos, porque una empresa de criptomonedas no necesita mucho, necesita guardas de seguridad para que no roben los aparatos de minería y algún técnico para que si hay algún problema pueda conectar otra vez las máquinas, poco más, o sea, no hay muchos gastos ahí, la mayor parte del gasto es electricidad y los aparatos de minería, entonces si tú cubres esos costes de electricidad con fiat, aunque sea con un crédito o con emisión de deuda, y tienes que pagar un 8%, has pagado un 8% por esos costes y le has sacado un por 3 a ese dinero. Por 3. Y solo has pagado un 8%. O sea, vamos, eso sería lo lógico. Ahora no estarías con problemas de que ahí tengo que vender los Bitcoin porque estoy en pérdidas. Pues no estarías en pérdidas. Tenías un montón de ganancias acumuladas, un montón de capital que te haría que pudieses aguantar años. Que no vas a necesitar años, además, porque en cuanto los que lo hacen mal apaguen los ordenadores, como estamos viendo en el gráfico del hash rate, ya vas a entrar en positivo. Es decir, esta caída del hash rate va a hacer que los mineros que sí que quedan, no los que se han ido, los que se han ido, ya está, esos ya sucumben, los que se quedan se van a repartir más Bitcoin, con lo cual van a pesar de que ha bajado el precio estos días, van a estar un poco más aliviados porque van a recibir más Bitcoin, porque los Bitcoin siempre se mina más o menos la misma cantidad todos los días. Está diseñado Bitcoin para eso, para que la oferta monetaria nueva que se genera sea siempre más o menos constante. Por eso los bloques se minan de media cada 10 minutos, para que la oferta nueva de Bitcoin sea más o menos constante. Es decir, todos los días más o menos se minan la misma cantidad de Bitcoin. Entonces, si hay menos mineros, esa misma cantidad de Bitcoin se reparte entre menos, entonces le toca a más a cada uno. ¿Vale? Así que es posible que estemos cerca de un punto en el que los mineros ya estén, los que están en negativo, sucumbiendo y los que quedan empiecen a estar más tranquilos y más en positivo. ¿Vale? Eso quería explicar de la minería. Esa es lo que he estado pensando, ¿no? Que digo, joder, ¿cómo puede ser que los mineros tengan problemas cuando han estado minando con costes de 14.000, ¿no? Pues tienen problemas por eso, porque está mal planteado, yo creo, las empresas de minería. Están planteadas solo como un negocio en el corto plazo y no están viendo el largo plazo como lo ve, por ejemplo, Michael Saylor. Si estuviesen viendo
Bitcoin como lo ve Michael Saylor, harían lo que estoy diciendo que es más lógico de hacer. Es decir, no vender esos Bitcoin para cubrir los costes, sino tener capital propio o endeudarte para cubrir los costes y luego venderlo cuando ya, una vez que ha pasado 2 años y tú tienes Bitcoin de hace 2 años que los has minado a 14.000, pues hombre, a 60.000 ya puedes vender esos Bitcoin que has minado a 14.000, o parte por lo menos, para cubrir costes futuros. Pero no venderlos justo en 20.000. Los acabas de minar ahora cuando estábamos en el mínimo, aquí en esta zona de aquí, los acabas de minar por 14.000 y los vendes en 18.000 a todo correr para pagar la electricidad. Muy mal. Mal. No estás entendiendo el activo. Estás ahí simplemente para sacar dinero a corto plazo. Es como el que utiliza Bitcoin solamente para especular en el corto plazo. Pues bueno, pues te estás perdiendo la foto grande. O sea, estás ahí mirando con un microscopio y no te estás enterando, no estás echándote para atrás y estás enterándote de lo que pasa en el mercado. Eso es como veo yo que están operando algunas empresas de minería. No están viendo, no están echando el zoom hacia atrás, están viendo solo el corto plazo y dicen, como mino a 14.000 y está a 18, qué bien, le saco 4.000 a cada Bitcoin. Entérate de que estás en un activo que es alcista en el largo plazo, que la estás cagando por no utilizar capital propio o por no utilizar deuda que te la va a pagar sola los Bitcoin con el paso del tiempo. ¿Vale? Creo que esa sería la situación y no estaríamos en la situación en la que estamos actualmente con problemas de eso, de que venden los mineros, etcétera, ¿no? Bueno. Aparte de eso, empieza la semana que viene el mes de julio y hay dos cosas. Una que nos han metido miedo últimamente, que es el tema de los Bitcoin de MTGOX, que yo creo que es más el miedo que la realidad. La realidad va a ser que no nos vamos a enterar de si hay muchas ventas o no de MTGOX, porque no creo que haya muchas ventas en realidad. O sea, es más de, van a vender, y luego cuando llega el momento, va a pasar el momento, va a pasar el mes, y va a decir la gente, ¿y las ventas de MTGOX dónde están? El mercado es capaz de absorber eso y no va a estar todo el mundo ahí pendiente, en cuanto me los den los vendo a todo correr. No, la gente no va a estar así. Primero, si han sobrevivido todo este tiempo sin ese dinero, es que no tienen problemas de aguantarlo más. Si estaban en el mercado en 2014, cuando ocurrió lo de MTGOX, es que son bitcoiners. No son de estos nuevos que entran en el mercado, a la última meme coin y tal, no. O sea, si tenían Bitcoin en aquel momento es porque creían en Bitcoin, lo que pasa es que les falló el exchange. O sea que la mayoría no son gente ajena de que han oído de que es Bitcoin y piensan que es una estafa y no sé qué. Ellos saben perfectamente que Bitcoin no es una estafa, que la estafa fue MTGOX y saben que Bitcoin es un activo valioso y si lo sabían en 2014 es porque eran early adopters. O sea, no son pringaos que han entrado a última hora y no saben lo que es Bitcoin, ¿vale? O sea, eso que quede claro a todo el mundo. Son gente que entró en el 2014. Pensar cuándo entrasteis vosotros. ¿En 2014 o antes? MTGOX estaba de antes de 2014. Posiblemente llevaban ya 1 año y pico o más en Bitcoin. O sea, no son gente que les va a temblar las manos y van a vender todo a todo correr. Otra cosa, no tienen ganancias como la gente se cree extraordinarias. Sí tienen buenas ganancias, pero les dan solo el 15% de lo que tenían. O sea, no han ganado un 10.000%, han ganado un 1.000 y pico por ciento, que está muy bien, pero que si son holders de Bitcoin, les da igual haber ganado un 1.000 y pico por ciento. Yo también compré a 600 algunos Bitcoin y me da igual. O sea, no los voy a vender porque los compré baratos. No los voy a vender porque creo que va a seguir subiendo. Entonces es tontería. Y si estas personas piensan igual, no van a vender solo porque tengan una ganancia del 1.000%. Tú venderás o no venderás si crees que va a seguir subiendo o no va a seguir subiendo. No vas a vender un activo solo porque tienes mucha ganancia. Tienes que tomar una decisión no por lo que está el precio ahora, sino por cómo va a estar en el futuro. Yo tomaré una decisión de vender si pienso que los Bitcoin no van a seguir subiendo. Pero mientras yo piense que va a seguir siendo un activo alcista y muy alcista, y todavía se puede multiplicar por 3 en los próximos 4, 5 años, y por 10 en los próximos 10 años, pues yo voy a seguir teniendo Bitcoin. Me da igual que tenga una rentabilidad del 1.000% o del 30.000%. Si yo pienso que va a seguir subiendo, ¿por qué lo voy a cambiar por otra cosa que no va a seguir subiendo o que va a bajar?
Como mucho tomaría alguna ganancia para hacer alguna cosa. Estas personas, por ejemplo, pueden decir, bueno, vale, voy ganando esto y me quería comprar un piso y necesito algo de dinero. Pues vale, vendo para eso. Pero no os penséis que van a ir todos a todo correr el primer día a vender todo. No son tan tontos. Saben cómo funciona el mercado y saben que si esperan un poquito seguramente lo venderán mejor también. Así que esto de Metegox, vale, vamos a tener este mes con esto, vamos a ver qué pasa. Yo creo que no va a haber muchas ventas. Y creo que es más el rumor que luego la noticia. El rumor ha sido, va a vender en MTGOX, va a vender en MTGOX y ha provocado caídas, y luego la noticia es, ya está aquí, no hay caídas, el precio se va para arriba. O sea, va a ser una vender con el rumor, comprar con la noticia en este caso, porque el rumor era negativo. Es al revés de comprar con el rumor cuando la noticia es positiva y vender con la noticia. Aquí es al revés. Aquí es vender con el rumor, comprar con la noticia. ¿Vale? Cuando salga lo de Metegox seguramente será justo efecto contrario, para arriba. Y otra cosa también que va a pasar este mes es lo de Mica. Eso también no sabemos muy bien cómo va a quedar. Algunos exchange han tomado algunas medidas, otros no han tomado todavía ninguna, están en proceso de transición. No sabemos muy bien. Los USDT no desaparecen, lo sigues teniendo en cuenta. Yo lo sigo teniendo en cuenta, pero ya me ha llegado algún aviso de que no se puede poner en earn, de que no se puede operar con esos USDT en margen, no se puede operar en futuros. Bueno, sí, va a haber restricciones, pero no desaparecen del exchange. Y veremos a ver cómo poco a poco pues se va haciendo la transición hacia otras stablecoin o cómo va quedando el asunto, ¿no? Tampoco hay prisa mucho para saber qué es lo que va a pasar, porque ya digo, no os vais a quedar sin los USDT. Al final, siempre habrá alguna manera de, bueno, pues si no se van utilizando, pues se podrán convertir en otra stablecoin que sí que esté autorizada, o se podrá convertir en euros o lo que sea. Vender, te los van a dejar vender. Lo que no van a dejar es que compres más cosas ya con esos USDT. O sea, los vas a tener ahí y solamente vas a poder o cambiarlos por euros o cambiarlos por otra stablecoin. No te van a permitir que sigas operando con ellos. Eso es lo que no van a permitir, pero no van a desaparecer, o sea, no te quitan el dinero, ¿vale? Pero es algo que sí que puede crear un poco más incertidumbre. Lo veo eso todavía peor que lo de Metegox. O sea, lo de Metegox no me preocupa nada, en absoluto. Me preocupa mucho más cómo queda después los mercados en Europa detrás de lo de Mica. Cómo queda el volumen, cómo queda la liquidez, en qué pares se va a operar. Eso me preocupa más. Eso me preocupa más que lo de Metegox. Es una preocupación, además, que no es solo para el mes que viene, es para qué va a pasar en los siguientes meses con las stablecoin en Europa. ¿Cómo se va a operar? Eso me preocupa un poquillo más, pero espero que eso no influya en el precio de Bitcoin, que sea una cosa que, bueno, que va a perjudicar un poquito a los usuarios europeos, pero espero que no sea perjudicial para el precio de Bitcoin. Pero es algo que sí que me preocupa más que lo otro, ¿vale? Dicho esto, bueno, esta semana ha habido una noticia que ha pasado desapercibida. Hay una empresa japonesa que va a emitir deuda para comprar millones en bitcoins, va a comprar 1.000 millones de yenes en bitcoin con capital endeudado. Lo que acabamos de explicar para las minerías, que hace MicroStrategy, pues lo va a hacer una empresa japonesa. Es que tiene sentido. O sea, si tú realmente crees que Bitcoin va a seguir subiendo a porcentajes altos en los próximos años, como decíamos, 30, 35, 40% anualizado, como decíamos en aquel vídeo, en el que decíamos que no se va a multiplicar por 3 tan rápido, sino que va a tardar años, pero una subida del 30, 35, 40% que es factible y que hace que te multipliques por 3 en 4 años o 5, dependiendo del porcentaje que subas, es suficiente para endeudarte a un tipo de interés 5, 6, lo que sea, porque vas a ganar mucho más invirtiendo en Bitcoin que lo que tienes que pagar de tipo de interés. Entonces esta empresa lo va a hacer, igual que lo hace MicroStrategy, porque han entendido perfectamente que puede pasar eso. ¿Vale? Así que es otra que se suma a esto. Los mercados se dieron la vuelta, por cierto, ayer. Las bolsas que estaban en máximo se dieron la vuelta. Esto afectó un poquito al mercado, pero no mucho. ¿Por qué? Porque Bitcoin bajó antes de que cayese la bolsa. La bolsa estaba en máximos y Bitcoin había caído. Comportamiento un poco anormal también. Y luego cuando estaba la bolsa peor,
resulta que Bitcoin no cayó mucho más. O sea, cayó cuando la bolsa estaba bien y cuando la bolsa estaba peor no cayó. Un comportamiento súper extraño en el día de ayer nuevamente. Hoy estamos rebotando un poquito. Caímos al final a esta línea de soporte. Ya sabéis que teníamos varias por esta zona. Estábamos diciendo que sería interesante que aguantase por encima de esta y al final la perdimos ayer. Por encima de esta la perdimos. Ahora está rebotando hacia esa línea que también hace de resistencia en el día de hoy. Nos hemos apoyado en esta otra que también era factible y luego tenemos aquí la otra, la verde, que también era factible. O sea, toda esta zona está muy liada. He dibujado además esta otra línea roja bajista porque tenemos la morada, que es la que tenía dibujada, pero luego la otra la he dibujado pasando por este punto del día 12 y este punto del día 20, que también son puntos clave. Entonces tenemos dos líneas, he dibujado muchas, no os fijéis tampoco en todas, yo quiero tener todo controlado porque como la situación está un poquito ahora complicada, el análisis, se nos cayó el análisis que teníamos con la línea de tendencia principal, tenemos que volver a rehacer un análisis, entonces tengo que controlar todas, pero vosotros simplemente fijaros en las que os dije el otro día, que son las más importantes. Yo tengo todas para ver qué ocurre en esta zona, ¿no? Porque si rompemos, por ejemplo, la roja y no rompemos la morada, la roja será soporte, la morada será resistencia. Entonces yo quiero tener todo, pero las principales son estas que os estoy señalando, la verde sobre todo, esa no se debería perder para nada. Esta roja tampoco se debería perder, donde se ha apoyado ayer. Y esta ahora se ha convertido en resistencia, es conveniente que estemos por encima. Si estamos por encima, tenemos más posibilidades de romper las bajistas. Pero vamos, que para vosotros lo más importante es que no rompa la verde. Lo demás es cosas que he dibujado yo para tenerlo yo controlado. Y que no rompa esta roja, ¿vale? Esta zona deberíamos mantenernos por aquí encima y deberíamos romper la morada en cualquier momento. Las otras, como digo, son intermedias, son rupturas que son buenas, pero que son parciales y necesitamos que se rompa la morada, eso sí. ¿Vale? Pero yo lo tengo ahí porque sé que en el momento que rompa esa roja, que está por debajo de la morada, va a haber un acelerón y ese acelerón puede darle el impulso suficiente para romper la morada. Pero tengo que estar atento porque puede que solo sea ruptura de la roja para tocar con la morada y volver a caer. Por eso la he dibujado. Pero nada más, o sea, simplemente es una línea que me sirve a mí y que si va a ser relevante los próximos días os lo contaré, pero de momento lo importante es que nos fijemos en estas y que estas aguanten. ¿Vale? Y sobre todo las fechas que dijimos, antes del 8 deberíamos romper esa línea morada, antes del día 8, ya estamos a día 29, no quedan muchos días, la semana que viene es crucial, la semana que viene deberíamos acercarnos a esa línea morada en algún momento de la semana, no sé qué día, no sé si el lunes, martes, miércoles, jueves, da igual, cualquier día de la semana que viene deberíamos acercarnos a esa línea morada porque nos estamos acercando a ese día 8. Y antes de ese día 8 deberíamos romper esta línea morada porque no deberíamos caer por debajo de la línea verde. ¿Vale? Eso sería el escenario normal, el escenario sensato, el escenario que cuadra con esta caída del hash rate que ha habido en estos últimos días y que nos diría que ya los mineros se están rindiendo, los que están en negativo, y están dejando de minar para que los otros, los que aguantan, pues sí que estén en positivo en estos precios, entonces estén más relajados, no tengan que hacer tantas ventas y ese freno en las ventas, que es lo que está presionando a la baja estos días el mercado, deje de estar ahí, esa oferta, y poco a poco la demanda vaya volviendo, vayamos superando niveles y el mercado se vaya recuperando hacia niveles más sensatos, ¿vale? Más sensatos comparado con el resto de mercados, porque si el resto de mercados estuviesen igual, pues sería sensato la caída. La caída sería sensata si el SP500 hubiera estado cayendo estas 4 semanas igual que ha estado cayendo Bitcoin. Pero no es sensata porque no ha estado ocurriendo eso en el resto de mercados, ¿vale? Por eso digo, la sensatez tiene que ver con lo que está haciendo en referencia a otras cosas, ¿vale? Y ahora mismo estamos en una zona que no son sensatos estos precios. Los precios sensatos, tendríamos que estar cerca de máximo si estuviésemos haciendo lo que está haciendo el SP500, pero al menos, para que no fuese una cosa súper extraña, al menos deberíamos estar en esta zona de 66.800. Que diríamos, vale, estamos peor que la bolsa, no es una cosa exagerada, estamos un poquito peor, pues porque los mercados no se comportan exactamente iguales todos, pero no se comportan tan diferente. O sea, no es normal esta caída tan fuerte, ¿no? Vale. Así que esos son los niveles importantes, como digo.
a seguir y espero que esta caída del hash rate que os he enseñado aquí pues sea suficiente como para que el resto de mineros que quedan estén un poquito más relajados, no estén tan presionados y la oferta que ha salido estos días al mercado de bitcoins probablemente que vengan de los mineros pues empiece a remitir y no necesiten vender tantos para cubrir los costes. Y si no, pues la idea es esa, que pidan un crédito para los costes. Que emitan deuda y no vendan los Bitcoin, porque si estamos claros que Bitcoin va a seguir subiendo en el largo plazo, que emitan deuda suficiente para cubrir sus costes durante los próximos 4 o 6 años y no vendan ni un Bitcoin más. Así ellos mismos no se presionan a sí mismos en el precio de Bitcoin, no presionan ellos mismos a la baja, que va en su detrimento que vendan Bitcoin. Porque ellos mismos están presionando a los precios a la baja. Si tú no vendes Bitcoin porque coges emites una deuda, tú mismo estás evitando mantener el precio bajo porque estás vendiendo tú. De esta forma no estarías vendiendo, estarías pagando los intereses mensualmente o cada 6 meses de esa deuda, pero no estarías vendiendo tus Bitcoin, no estarías presionando el precio a la baja de los Bitcoin, el precio de Bitcoin empezaría a comportarse mejor y te iría mucho mejor en la minería. También, o sea, te estás perjudicando a ti mismo aquí, como minero, si estás vendiendo, porque estás tirando tú el precio a la baja, lo cual no te conviene ni siquiera a ti mismo, ¿vale? A menos que estés haciéndolo para tirar a la competencia, que puede ser también, pero no sería lo más lógico. Lo más lógico sería lo que os estoy contando, ¿no? Así que nada, bueno, pues eso. Vamos a ver un poquito las altcoin, que ya se me había olvidado. También han estado cayendo estos últimos días, así que las altcoin al final, pues, vale, han rebotado un poquito, pero han caído estos últimos días contra Bitcoin también, porque tampoco se puede sostener ahí. Bueno, mira, esta está subiendo a AVE. AVE está bastante bien porque le viene bien a AVE el tema del ETF de Ethereum. Yo creo que más que a Ethereum. Le viene bastante bien a AVE. Desde que ha ocurrido eso, ha repuntado las 2 veces que ha repuntado Ethereum, ha repuntado a AVE. Bastante bien, ¿no? Así que se mantiene ahí con subidas. Algorand también ha aguantado bastante bien ahí después de las últimas subidas. Atom se ha quedado un poquito estancada. Bueno, les está costando, pero por lo menos han rebotado algo estos últimos días. Había algunas ayer que perdían, no todas estaban subiendo. La moneda de Bitget baja un poquito en el día de hoy, pero también ha tenido un buen comportamiento en el corto plazo. BNB también está bajando un poquito. Los exchange, bueno, ahora que se están con menos volumen, menos interés de los inversores y adaptando un poquito a la ley MiCA, pues seguramente estarán un poquito más estancados en las próximas semanas, pero ya volverán a repuntar cuando el mercado esté mejor, seguramente. Y Ethereum pues baja un 0,48%, se mantiene en la parte alta. Yo creo que el ETF va a empezar a cotizar este mes que viene, quiero decir, julio. Y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que quizás pueda haber un poco de volatilidad los días anteriores, los días posteriores, pero después seguramente poco a poco otra vez retrocederá hacia los soportes, ¿vale? ¿Qué más? MicroStrategy ayer sí que bajó bastante porque la caída de Bitcoin fue fuerte, pero aún así sigue estando en un precio muy por encima del que correspondería si estuviese siguiendo la cotización de Bitcoin. Si MicroStrategy estuviese siguiendo la cotización de Bitcoin, estaría muy cerca de esta zona de los 1065 y está 1377, con lo cual, bueno, pues como digo, no cuadra tampoco por ahí, ¿no? Y bueno, poco más que decir. Vamos a ver Sol, que también ya sabéis que se habla de que se han solicitado ETFs sobre Sol. El primero lo solicitó Banek y ha habido otra empresa, he leído hoy, que ha solicitado también. O sea, ya hay 2 empresas que han solicitado el ETF de Sol. Ya digo, esto al final acabará siendo un cachondeo en cuanto empiecen a probar ETFs de más altcoin, pues todo el mundo querrá el suyo y Cardano querrá el suyo y todas querrán el suyo. Entonces será un cachondeo lo de los ETFs de las altcoin, pero bueno, es lo que hay, es lo que dijimos. Una vez que se aprueba el ETF
se aprueba el ETF de Ethereum, se abre la veda para que pueda salir cualquier cosa prácticamente. No me extrañaría que incluso se apruebe ETFs de alguna meme coin, lo cual pues es absurdo porque la SEC debería estar para proteger a los clientes, pero acabará pasando por eso, por haber dejado la puerta abierta. Una vez que dejas la puerta abierta te puede entrar todo. Dejas la puerta abierta con el ETF de Ethereum y al final pues te entrará todo. Que ya digo, para mí es absurdo, pero es lo que hay. Pues sin más. Y nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!